El salón de bodas de al lado me estaba arruinando la vida, así que averigüé cómo hacer que pagaran. Literalmente. Compré mi casa hace 8 años. 2 años después, alguien convirtió la propiedad de al lado en un salón de bodas. El lugar tenía un estacionamiento pequeño que se llenaba rapidísimo, y los invitados empezaron a usar mi entrada como zona para dar la vuelta. Al principio pasaba de vez en cuando, pero después se volvió constante. Todos los viernes, sábados y domingos, de abril a octubre, había autos entrando a mi driveway y dejándome encerrada por horas durante las recepciones. Fui a hablar con la dueña del lugar para pedirle que pusiera letreros diciendo a los invitados que no usaran mi entrada. Me miró como si estuviera loca y me dijo: «No es mi problema dónde la gente dé la vuelta. Habla tú con ellos». Así que intenté hablar con los invitados. «Disculpe, esto es una entrada privada». Me ignoraban, subían las ventanas o simplemente se iban caminando. A mitad de una frase, un tipo me dijo: «Relájate, solo estoy dando la vuelta». Y luego no dio la vuelta y se quedó estacionado ahí 4 horas. Puse un letrero que decía: «Entrada privada, no entrar». Los invitados lo movían y entraban igual. Puse una cadena cruzando la entrada. Los invitados la rodeaban, pasaban por mi jardín y dejaban marcas de llantas en el césped. Llamé a la policía y me dijeron que era un asunto civil y que no podían remolcar sin un aviso de 24 horas al dueño registrado. Volví a hablar con la dueña del salón y le dije que sus invitados estaban destruyendo mi propiedad. Ella me dijo que tal vez debería mudarme si no me gustaba vivir al lado de un negocio. Un sábado, mi hija estaba celebrando su 7º cumpleaños y yo tenía que salir a recoger su pastel. No pude salir de mi propia entrada porque una SUV blanca me tenía bloqueada. Esperé 3 horas. Mi hija lloró. Cuando el dueño de la SUV por fin volvió, lo confronté. «¿Me bloqueaste 3 horas?» Mi hija se perdió su pastel de cumpleaños. Me miró, se rió y dijo: «Demándame». Y se fue. Así que lo hice. Consulté con una abogada de contratos y le pregunté sobre algo llamado contrato por conducta. Me explicó que si los términos están claramente publicados y alguien actúa voluntariamente de acuerdo con esos términos, aceptó el contrato. Le pagué $400 para que revisara mis letreros y se asegurara de que todo estuviera legalmente blindado. Después instalé un portón. Me costó $3,500, pero valió cada centavo. El portón tenía un sensor y funcionaba con temporizador. Permanecía abierto durante el día, pero si un auto sin mi transpondedor entraba, el portón se cerraba automáticamente detrás de él después de 60 segundos. Una vez cerrado, solo se abría con pago con tarjeta de crédito. Una vez cerrado, solo se abría con pago con tarjeta de crédito. El primer fin de semana después de la instalación fue en mayo. Viernes por la tarde, el salón tenía una boda grande. Escuché la música desde mi sala mientras preparaba la cena para mi hija. Ella me ayudaba a cortar verduras, contándome sobre su día en la escuela. A las 6:47 p.m., mi teléfono vibró. Era la notificación del portón. Un vehículo había entrado. Abrí la aplicación y vi una SUV negra estacionada justo en medio de mi entrada. El temporizador corría 60, 59, 58 segundos. Mi hija se asomó por la ventana. «Mami, hay un carro ahí». «Lo sé, cariño». El portón se cerró automáticamente. La pareja dentro de la SUV ni siquiera volteó a mirar. Bajaron riendo, elegantemente vestidos, y caminaron hacia el salón. Seguí cocinando. Mi hija puso la mesa. Cenamos tranquilas. A las 10:34 p.m., alguien tocó la puerta. Fuerte, insistente. Abrí. Era el hombre de la SUV negra. Tenía la corbata floja y olía a whisky. «Oye, tu portón no abre». «Lo sé». «¿Puedes abrirlo? Necesito sacar mi carro». «Claro, son $300. Se quedó mirándome como si hubiera hablado en otro idioma. «¿Qué dijiste?» $300. Estuvo estacionado en mi propiedad privada durante casi 4 horas. El letrero indica claramente $75 por hora. Esto es ridículo. Solo di la vuelta». «No». Entró a mi propiedad privada, bloqueó mi entrada y se quedó durante una recepción completa. Eso no es dar la vuelta. «No voy a pagarte nada. Entonces su vehículo se queda aquí hasta que lo haga. Voy a llamar a la policía». «Perfecto. Yo también. Por invasión de propiedad privada». El hombre sacó su teléfono. Marcó. Esperó. Cuando contestaron, empezó a gritar sobre extorsión y portones trampa. El oficial llegó 40 minutos después. Era el mismo que había venido meses atrás cuando llamé sobre los autos, bloqueando mi entrada. Me reconoció. «Señora Herrera, ¿qué tenemos aquí?» Le mostré el letrero claramente visible en la entrada.
Le mostré los términos impresos. Le mostré la consulta legal que confirmaba la validez del contrato por conducta. El oficial leyó todo. Luego miró al hombre. Señor, el letrero es claro. Entró voluntariamente a propiedad privada con términos publicados. Técnicamente, ella tiene derecho a cobrar. ¡Esto es una estafa! No, señor. Esto es consecuencia de no leer antes de entrar. Puede pagar los $300 o puede dejar su vehículo aquí y resolver esto en la corte civil. Pero no hay delito de parte de la señora Herrera. El hombre me miró con odio puro. Sacó su tarjeta. La insertó en el lector del portón. El cargo se procesó. El portón se abrió lentamente. Esto no se queda así, dijo antes de subirse a su SUV. Que tenga buena noche, respondí. El oficial se quedó un momento después de que el hombre se fue. Lista, señora Herrera, muy lista. Solo cansada de que abusen de mí. Recibirá más quejas. ¿Está preparada? Sí, y lo estaba. El sábado siguiente hubo 2 bodas. 4 autos entraron a mi propiedad en total. 2 pagaron de inmediato cuando el portón se cerró. Los otros 2 tocaron mi puerta furiosos. Una mujer gritó durante 10 minutos sobre cómo yo estaba arruinando la boda de su hija. Le mostré el letrero. Me dijo que no lo había visto porque estaba oscureciendo. El letrero tiene luces LED. Es imposible no verlo. Eres una bruja horrible. Y usted está en mi propiedad sin permiso. $150 o su auto se queda aquí. Pagó, maldiciendo cada segundo. El lunes temprano, recibí una carta certificada. Era de un abogado representando al salón de bodas. Decían que mi portón constituía trampa pública y extorsión, y que cesaría operaciones inmediatamente o enfrentarían acción legal. Llamé a mi abogada. Ella leyó la carta y se rió. No tienen caso. Déjame responder. Su respuesta fue de 6 páginas. Citaba precedentes legales, estatutos de propiedad privada y jurisprudencia sobre contratos por conducta. Terminaba con una advertencia. Cualquier interferencia adicional con mi derecho a proteger mi propiedad resultaría en una contrademanda. Nunca volví a recibir correspondencia de ese abogado, pero las quejas no pararon. La dueña del salón empezó a publicar en grupos de Facebook locales sobre la vecina loca que extorsiona a invitados de bodas. Los comentarios fueron interesantes. Algunos la apoyaban. Qué horrible aprovecharse de la gente en un día especial, pero la mayoría no. Tal vez deberían leer los letreros antes de entrar a propiedad ajena. Si hay tan poco estacionamiento, ¿por qué tienen tantas bodas? Ella tiene derecho a proteger su entrada. Una mujer comentó, fui a una boda ahí el mes pasado. El estacionamiento es diminuto. Los invitados estaban estacionándose en el pasto de otras casas. Era un desastre. La dueña del salón no hace nada para resolver el problema. Otro comentario. Mi vecina tiene el mismo problema con un negocio cerca. Los clientes usan su entrada como si fuera estacionamiento público. ¿Cómo se llama ese portón? Yo quiero uno. Eso me dio una idea. Esa noche, mientras mi hija dormía, creé un documento. Sistema de protección de entradas privadas. Incluí fotos de mi instalación, explicación del sistema legal, costos estimados y testimonios de mi propia experiencia. Lo publiqué en los mismos grupos de Facebook. En 48 horas, recibí 23 mensajes de personas interesadas. El primero fue de un hombre llamado Roberto. Vivía a 3 cuadras del salón de bodas. Su problema era idéntico al mío. Los invitados usan mi entrada constantemente. He puesto letreros. He hablado con la dueña. Nada funciona. ¿Quiere un portón como el mío? Sí. ¿Cuánto cuesta? Le di un presupuesto. $4,200 por instalación completa, incluyendo portón, sensores, sistema de pago y consulta legal para asegurar que todo fuera legal. También le ofrecí manejar el mantenimiento por 50 mensuales. ¿Y cuánto ganaré? Depende del tráfico. Yo estoy promediando $800 a $1,000 por fin de semana durante temporada alta. Instálalo. Lo hice. En 2 semanas, Roberto tenía su propio sistema funcionando. El primer fin de semana cobró $675. Me llamó el domingo por la noche riendo. Esto es increíble. ¿Por qué nadie lo había pensado antes? Porque la mayoría de la gente se rinde después de pedir amablemente. Instalé 3 sistemas más en el mes siguiente. Todos en el mismo vecindario. Todos vecinos del salón de bodas. La dueña se dio cuenta cuando sus clientes empezaron a quejarse en las reseñas del salón. Estacionamiento terrible. Nos cobraron $225 por estacionar en una entrada cercana. La coordinadora del evento no advirtió sobre los portones de pago. Las reservaciones empezaron a cancelarse. La dueña apareció en mi puerta un martes por la tarde. Esta vez no vino furiosa. Vino derrotada. Necesito hablar contigo. ¿Sobre qué? Sobre los portones, sobre todo esto. Te escucho. Estoy perdiendo dinero. Las cancelaciones son constantes.
La gente tiene miedo de venir porque no sabe dónde estacionarse. No es mi problema. Podría hacerlo, si llegamos a un acuerdo. Me crucé de brazos. ¿Qué tipo de acuerdo? Te pago $500 al mes para que no cobres a mis invitados. Y les digo exactamente dónde pueden y no pueden estacionarse. No. ¿No? No. Porque el problema no es solo el estacionamiento. El problema es que nunca respetaste mi propiedad. Cuando vine hace años pidiendo ayuda, me dijiste que me mudara. Cuando mi hija lloró porque no pude salir a buscar su pastel de cumpleaños, tu cliente se rió en mi cara. Su expresión cambió. Algo parecido a vergüenza apareció en sus ojos. No sabía lo del cumpleaños. No preguntaste. Asumiste que mis problemas no importaban porque no afectaban tu negocio. Tienes razón. Esas 2 palabras me sorprendieron. ¿Qué dijiste? Tienes razón. Fui terrible contigo. Pensé que por ser dueña de un negocio tenía más derecho al vecindario que tú. Estaba equivocada. Me quedé en silencio. No esperaba una disculpa. Necesito encontrar una solución, continuó. Mi negocio está colapsando. ¿Hay algo que pueda hacer? Pensé por un momento largo. Sí, puedes pagarme $500 mensuales como compensación por años de daño a mi propiedad. No por acceso a mi entrada, sino como reconocimiento del daño causado. Los invitados que entren igual pagarán. Pero tú incluirás en todos tus contratos información clara sobre estacionamiento y advertencias sobre las propiedades privadas cercanas con portones de pago. ¿Y si hago eso? Entonces consideraré que estamos en paz. No promoveré más instalaciones de portones cerca de tu negocio. Lo pensó. Podía ver el cálculo en sus ojos. $500 mensuales versus perder el negocio completo. Está bien. Acepto. Quiero un contrato por escrito, revisado por mi abogada. Por supuesto. Una semana después firmamos el acuerdo. Ella empezó a pagar. Incluyó mapas de estacionamiento en sus paquetes de boda. Contrató un servicio de ballet para eventos grandes. Las cancelaciones se detuvieron gradualmente, pero mi negocio de portones no se detuvo. Personas de otros vecindarios empezaron a contactarme, no solo por salones de bodas. Algunos tenían problemas con bares, restaurantes o negocios que atraían multitudes sin estacionamiento adecuado. Contraté a un instalador, luego a 2. Establecí un sistema. Yo diseñaba la configuración legal, ellos hacían la instalación física y todos compartíamos las ganancias. En 6 meses, tenía 18 instalaciones activas. Mi hija me preguntó un día mientras hacíamos tarea: «Mami, ¿por qué la gente te paga por su entrada?» Porque aprendí que hay un precio por respetar el espacio de otros. Y cuando la gente no lo respeta voluntariamente, hay que enseñarles. ¿Cómo? Con consecuencias claras. Ella pensó en eso. Eso es inteligente. Lo es, cariño. Y nunca olvides, tu tiempo, tu espacio y tu paz tienen valor. No dejes que nadie te diga lo contrario. El dinero del portón seguía acumulándose. Abril a octubre, cada temporada, generaba entre $15,000 y $22,000. Lo invertí todo cuidadosamente. Cuenta universitaria para mi hija, fondo de emergencia, mejoras a la casa. Y empecé a pensar más grande. ¿Qué pasaría si expandía esto a nivel ciudad? ¿A nivel regional? Mi abogada me sugirió crear una LLC oficial, Protección de Entradas Privadas, Inc. Lo hice. Y entonces, algo inesperado sucedió. Una empresa de seguridad residencial de otra ciudad me contactó. Querían comprar mi modelo de negocio y mis contratos legales. Me ofrecieron $175,000. Negocié. No solo quería dinero por adelantado, quería participación continua. Regalías por cada instalación que hicieran usando mi sistema. Acordamos $250,000 iniciales más 3% de regalías por instalación a perpetuidad. Firmé. El día que el dinero llegó a mi cuenta, me senté en silencio en mi sala. Mi hija estaba en la escuela. La casa estaba en silencio. Pensé en todos los años de frustración. Los autos bloqueándome. La dueña del salón diciendo, no es mi problema. El hombre riéndose del cumpleaños arruinado de mi hija. Todas esas humillaciones, toda esa rabia contenida, se habían convertido en esto. $250,000. Un negocio en crecimiento. Y, lo más importante, mi dignidad intacta. Esa noche llevé a mi hija a cenar a su restaurante favorito. ¿Por qué celebramos?, preguntó. Porque aprendí algo importante. Y quiero que tú también lo aprendas. ¿Qué cosa? Que cuando alguien te falta al respeto, tienes 2 opciones. Puedes aceptarlo y vivir enojada, o puedes encontrar una manera de hacer que paguen el precio justo por su falta de respeto. No con venganza, con consecuencias. ¿Y eso es lo que hiciste con el portón? Exactamente, sonrió.
Quiero ser como tú cuando crezca. Le apreté la mano. Puede ser mejor. El salón de bodas siguió funcionando. La dueña cumplió el acuerdo religiosamente. Nunca volvimos a ser amigas, pero había respeto mutuo ahora. Cada vez que nos cruzábamos, asentíamos. Nada más. No hacían falta palabras. 2 años después de instalar el primer portón, mi negocio tenía 47 clientes activos. La mayoría eran propietarios residenciales con problemas similares al mío. Algunos eran pequeños negocios que querían controlar el acceso a sus estacionamientos. Contraté a una contadora para manejar los libros. Se llamaba Patricia y tenía 30 años de experiencia. «Tus finanzas están impecables», dijo durante nuestra primera reunión. «Pero estás dejando dinero sobre la mesa». «¿Cómo?» «Podrías franquiciar este modelo, vender el sistema completo a emprendedores en otras ciudades. Tú te quedas con 15% de sus ganancias sin hacer ningún trabajo adicional. La idea me gustó. Creamos un paquete de franquicia. Manuales de instalación, contratos legales ya revisados, acceso a proveedores con descuento y soporte técnico. Precio, $25,000 por territorio. Vendimos la primera franquicia en marzo. Un hombre en Phoenix que había leído sobre mi negocio en un artículo de noticias locales me llamó un martes. ¿Esto realmente funciona? Llevo 2 años haciéndolo. Funciona si lo haces correctamente. ¿Cuánto ganaste el año pasado? $78,000 en ingresos del portón, $120,000 en instalaciones y mantenimiento, y ahora $250,000 de la venta del modelo de negocio. Hubo silencio del otro lado. Quiero el paquete de franquicia. Firmamos el contrato una semana después. En 6 meses, vendí 8 franquicias más en diferentes estados. Cada una generaba entre $2,000 y $4,500 mensuales en regalías. Mi hija cumplió 10 años. Le compré todo lo que había querido para su cumpleaños número 7, el que se arruinó por culpa de la SUV blanca. «Mami, esto es demasiado». «No, cariño, esto es lo justo». Organizamos una fiesta grande. Invité a toda su clase. Rentamos un lugar con juegos inflables. El pastel era de 3 pisos con su personaje favorito. A mitad de la fiesta recibí un mensaje de un número desconocido. Era la dueña del salón de bodas. «El salón está en venta. Pensé que querrías saberlo». No respondí de inmediato. Miré a mi hija corriendo con sus amigas, riendo. Todo esto había empezado por protegerla a ella. Esa noche, después de acostar a mi hija, busqué la información del salón. Estaba listado por $890,000. El edificio tenía 5,000 pies cuadrados, estacionamiento para 40 autos, y la licencia comercial ya establecida. Llamé a mi contadora al día siguiente. ¿Tengo suficiente para comprarlo? Patricia revisó mis números. Sí. Entre ahorros, el dinero de la venta del negocio y un préstamo pequeño, podrías hacerlo. ¿Pero por qué querrías? Porque sé cómo arreglar sus problemas de estacionamiento, y porque ese lugar me debe más que dinero. Hice una oferta de $720,000. La dueña la rechazó. Esperé 3 meses. El salón seguía sin venderse. Los negocios de eventos habían sido golpeados fuertemente. La competencia era feroz. Las reseñas malas sobre el estacionamiento seguían apareciendo. Volví con una oferta de $650,000. Esta vez, la dueña aceptó. El cierre fue en agosto. Firmé los papeles en la oficina de un notario. La dueña estaba ahí, luciendo cansada. «Espero que tengas mejor suerte que yo», dijo al entregarme las llaves. «No es suerte, es planificación». Lo primero que hice fue contratar a un arquitecto. Le mostré mi visión. Expandir el estacionamiento usando parte del jardín decorativo que nunca se usaba. Eso añadía espacio para 25 autos adicionales. También implementé un sistema de valet obligatorio para todos los eventos grandes. Los valets usarían mi entrada, ahora oficialmente parte de la propiedad del salón, como zona de espera. Costo adicional por evento, $500. Renovamos completamente el interior. Pintura nueva, pisos nuevos, sistema de sonido mejorado. Invertí $180,000 en renovaciones y cambié el nombre. Ya no era Jardín Elegante, ahora era Salón Herrera. Mi apellido, mi negocio, mis reglas. La gran reapertura fue en octubre, justo al inicio de la nueva temporada de bodas. Envié invitaciones a todos los planificadores de eventos de la ciudad. Ofrecí descuentos para las primeras 10 reservaciones. Las llamadas empezaron a llegar el mismo día. Para fin de mes, tenía 15 bodas reservadas para la próxima temporada. La primera boda en el nuevo Salón Herrera fue en abril. Una pareja joven, dulce, con un presupuesto ajustado. Les di un descuento adicional porque me recordaron a mí misma años atrás. Todo salió perfecto. El estacionamiento funcionó sin problemas. El ballet fue eficiente.
Los novios estaban radiantes. Al final de la noche, la novia me abrazó. Gracias por hacer nuestro día tan especial. Todo fue perfecto. De nada. Eso es lo que hacemos aquí. Después de que todos se fueron, me quedé sola en el salón vacío. Caminé por el espacio donde años atrás había rogado por ayuda y me habían despreciado. Ahora era mío. No lo había comprado por venganza, lo había comprado porque vi una oportunidad, porque sabía exactamente cómo solucionar los problemas que la dueña anterior nunca quiso enfrentar. Pero no voy a mentir, había satisfacción en ello. En mayo, recibí una llamada de la antigua dueña del salón. Vi que reabriste el lugar. Sí, ¿cómo está yendo? Bien, sin problemas de estacionamiento. Hubo una pausa larga. Necesito trabajo, tengo experiencia en eventos, conozco a todos los proveedores. ¿Estás contratando? La pregunta me tomó por sorpresa. Podía escuchar la humildad en su voz, algo que nunca había estado ahí antes. ¿Por qué querrías trabajar para mí? Porque necesito el dinero. Y porque fuiste más inteligente que yo. Arreglaste en meses lo que yo no pude arreglar en años. Pensé en decirle que no, en cerrarle la puerta como ella me la había cerrado a mí. Sería justo. Pero entonces pensé en mi hija, en las lecciones que quería enseñarle. $18 por hora, medio tiempo, coordinadora de eventos junior. Reportas directamente a mí. Acepto. Y hay una condición más. ¿Cuál? Nunca más le faltas el respeto a alguien solo porque crees que tienes más poder que ellos. Porque ahora yo tengo el poder aquí, y no lo voy a usar para humillarte. Voy a usarlo para enseñarte cómo se trata a las personas correctamente. Su voz se quebró ligeramente. Entendido. Empezó a trabajar la semana siguiente. Era buena en su trabajo. Conocía el negocio. Trataba a los clientes profesionalmente. Y conmigo era respetuosa. Demasiado, al principio. Como si esperara que en cualquier momento yo la castigaría por el pasado. Pero no lo hice. Le di trabajo justo, paga justa y trato justo. Un día, 3 meses después de empezar, me preguntó, ¿por qué me diste este trabajo, después de todo lo que te hice? Porque ya gané. El salón es mío. Mi negocio es exitoso. Mi hija es feliz. ¿Qué más necesito? ¿Verte sufrir? Eso no me da nada. Pero yo fui terrible contigo. Sí, y ahora trabajas para mí. Esa es consecuencia suficiente. Asintió lentamente. Gracias. No me agradezcas. Solo haz bien tu trabajo. El negocio siguió creciendo. Las reseñas eran excelentes. Mejor estacionamiento de cualquier salón en la ciudad. Organización impecable. Vale cada centavo. Y las franquicias seguían generando ingresos constantes. Cada mes los cheques llegaban. $18,000, $22,000, $25,000. Mi hija tenía ahora $340,000 en su fondo universitario. Podría ir a cualquier universidad que quisiera. Una noche, mientras revisaba los libros, me di cuenta de algo. El portón de $3,500 que instalé en mi entrada 5 años atrás me había generado, directa e indirectamente, más de $1,000,000. No por suerte, no por venganza, por negociarme a respetar mi propio espacio, por establecer límites claros, por convertir un problema en una oportunidad. Mi teléfono sonó. Era mi hija desde su cuarto. Mami, ¿puedes venir? Necesito ayuda con mi tarea de matemáticas. Ya voy, cariño. Cerré mi laptop. Los números podían esperar. Porque al final, nada de esto importaba si no tenía tiempo para lo que realmente me motivó a empezar. Proteger a mi hija y darle una vida mejor. Y eso era exactamente lo que estaba haciendo. El negocio seguía creciendo, pero también los desafíos. En junio recibí una demanda. Un hombre llamado Marcus Webb alegaba que mi sistema de portones era una trampa deliberada y que yo había causado daño emocional severo cuando cobré $375 por bloquear su salida durante 5 horas. Mi abogada revisó la demanda y suspiró. Es frívola, pero tendremos que responder. ¿Cuánto costará defenderme? Entre $15,000 y $25,000 si va a juicio. Pero no llegará a juicio. Su abogado sabe que no tiene caso. Tenía razón. 3 semanas después, el abogado de Marcus retiró la demanda. Pero el daño ya estaba hecho. El caso había aparecido en las noticias locales. Mujer demandada por cobrar a conductores atrapados. Los comentarios en línea se dividieron. Algunos me defendían, otros me llamaban oportunista y cruel. Mi hija leyó uno de los artículos en la computadora de la escuela. Llegó a casa llorando. Mami, la gente dice cosas horribles de ti. Dicen que eres mala. Me senté con ella en el sofá. ¿Tú crees que soy mala? No. Entonces eso es lo único que importa.
La gente que no conoce toda la historia siempre tendrá opiniones. Déjalos. ¿Pero no te molesta? Me molesta que te afecte a ti, pero la verdad es que cada persona que pagó por usar mi entrada eligió entrar ignorando el letrero. Nadie los obligó, y cuando les cobré, solo estaba haciendo cumplir las reglas que estaban claramente publicadas. Ella lo pensó. ¿Es como cuando la maestra nos dice las reglas el primer día y luego nos castiga si las rompemos? Exactamente. Entonces no eres mala, eres justa. La abracé fuerte. Los artículos negativos tuvieron un efecto inesperado. Más personas me contactaron queriendo el sistema de portones. Propietarios cansados de que abusaran de ellos vieron mi historia y pensaron, si ella puede defenderse, yo también. Vendí 12 franquicias más en los siguientes 3 meses. El Salón Herrera estaba completamente reservado para la temporada. Teníamos lista de espera. La antigua dueña, ahora mi empleada, manejaba las consultas iniciales con los clientes. Un día me dijo, recibí una llamada de alguien preguntando por ti específicamente. ¿Quién? Robert Chen. Dijo que te conoce. El nombre me golpeó como un puñetazo. Robert Chen, el hombre de la SUV blanca, el que se rió cuando le dije que había arruinado el cumpleaños de mi hija, el que me dijo, demándame. ¿Qué quiere? Reservar el salón para el aniversario de bodas de su hija. Dijo que este es el único lugar con suficiente espacio para 200 invitados y buen estacionamiento. Podía rechazarlo. Tenía todo el derecho. Pero entonces pensé en algo mejor. Dile que sí, pero el precio es el doble de lo normal. La antigua dueña me miró sorprendida. ¿El doble? Sí. Y si pregunta por qué, dile que pregunte por el cumpleaños de una niña de 7 años. Robert llamó personalmente 1 hora después. ¿El doble? ¿Estás bromeando? No bromeo. Ese es el precio para ti. Esto es discriminación. No, esto es libre mercado. Yo pongo mis precios. Tú decides si los pagas. Te voy a demandar otra vez. Inténtalo. Mi abogada ya tiene experiencia defendiéndome de ti. Hubo silencio largo. ¿Por qué haces esto? Porque hace 5 años, cuando mi hija cumplió 7, tú bloqueaste mi entrada durante 3 horas. No pude salir a buscar su pastel de cumpleaños. Ella lloró, y cuando te lo dije, te reíste y me dijiste que te demandara. Ahora tienes 2 opciones. Pagar el doble o encontrar otro lugar. Más silencio. Lo pagaré. Efectivo por adelantado. Sin reembolsos y cancelas. Está bien. El cheque llegó 2 días después. $18,000 por un evento que normalmente cobraba $9,000. Usé ese dinero para algo específico. Doné $10,000 a un refugio para mujeres y niños. Los otros $8,000 fueron a un fondo que creé para madres solteras en situaciones financieras difíciles. El aniversario de la hija de Robert fue en septiembre. Todo salió perfecto. El servicio fue impecable, la comida excelente, el estacionamiento sin problemas. Al final de la noche, Robert me buscó. Necesito hablar contigo. ¿Sobre qué? Sobre ese día, el cumpleaños de tu hija. No hay nada que hablar. Ya pagaste. No pagué lo suficiente. Nunca podría pagar lo suficiente. Me crucé de brazos. Sigue. He pensado en ese día durante años, especialmente después de que mi hija cumplió 7. Me di cuenta de lo que le hice a tu hija, y a ti, y me ha estado comiendo vivo. Bien, quiero disculparme, de verdad, no solo por ese día, sino por ser el tipo de persona que haría algo así. ¿Y esperas que te perdone? No. Solo quería que supieras que no soy esa persona anymore, o al menos estoy intentando no serlo. Lo miré durante un momento largo. Podía ver que lo decía en serio. Había algo diferente en sus ojos. Vergüenza genuina. Tu disculpa está aceptada, pero eso no cambia nada. Todavía cobré el doble. Y lo volvería a hacer. Lo entiendo. Se fue. No volvimos a hablar. Pero 2 semanas después, recibí un cheque anónimo por $25,000 con una nota. Para el Fondo de Madres Solteras, para compensar un poco. Reconocí la letra. Era de Robert. Deposité el cheque y nunca respondí. Algunas cosas no necesitan palabras. Mi hija celebró su cumpleaños número 12 en octubre. Esta vez lo hicimos en el Salón Herrera. Invitamos a 50 niños de su escuela. Teníamos DJ, fotomatón, mesa de dulces elaborada. A mitad de la fiesta, mi hija me llevó aparte. Mami, ¿te acuerdas de mi cumpleaños número 7? Sí. ¿Sigues enojada por eso? No, ya no estoy enojada. ¿Por qué no? Porque usé esa rabia para construir algo mejor. Este salón, tu fondo universitario, el negocio.
Todo empezó porque decidí que mi tiempo y mi espacio valían algo. ¿Y el señor que se rió? ¿También lo perdonaste? Lo dejé ir. Eso es diferente que perdonar. Perdonar significa que está bien lo que hizo. Dejarlo ir significa que ya no tiene poder sobre mí. Ella asintió, procesando. Creo que entiendo. Algún día lo entenderás completamente, y cuando alguien te falte el respeto, recordarás que tienes opciones. No tienes que quedarte callada, pero tampoco tienes que destruirte con rabia. Puedes encontrar el camino del medio. Como tú hiciste, como yo hice. La fiesta terminó. Los niños se fueron felices. Mi hija estaba radiante. Mientras limpiábamos, la antigua dueña me ayudó a recoger los platos. ¿Puedo decir algo?, preguntó. Claro. Cuando vendí este lugar, pensé que habías ganado por venganza, que querías humillarme. ¿Y ahora? Ahora veo que ganaste porque eres mejor en esto que yo. No tiene nada que ver conmigo. Simplemente viste una oportunidad y la aprovechaste. Tienes razón. Y me diste un trabajo cuando pudiste dejarme sin nada. Eso dice más de ti que cualquier otra cosa. Hice lo que era justo. No, hiciste lo que era bondadoso. Hay diferencia. No respondí. Solo seguimos limpiando. Esa noche, después de acostar a mi hija, me senté con mis registros financieros. El negocio generaba ahora 45,000 mensuales en promedio. El salón estaba reservado hasta marzo del año siguiente. Las franquicias seguían creciendo. Y todo había empezado con un portón de $3,500. Había aprendido la lección más importante. El respeto no se ruega, se exige. Con límites claros, consecuencias justas y dignidad intacta. Y cuando tienes eso, puedes construir cualquier cosa. La expansión del negocio atrajo atención no deseada. En enero, una empresa de seguridad corporativa me contactó. Querían comprar protección de entradas privadas, Inc. completamente. Ofrecieron 3 millones. Rechacé la oferta. El CEO me llamó personalmente. Señora Herrera, esa es una oferta muy generosa. No estoy interesada en vender. ¿Puedo preguntar por qué? Porque este negocio empezó cuando alguien me faltó el respeto. Si lo vendo, se convierte solo en dinero. Mientras lo maneje yo, sigue siendo un recordatorio de que las personas deben respetar el espacio de otros. Eso es inusual. Tal vez, pero es mi decisión. Colgué. Patricia, mi contadora, me miró desde su escritorio. Acabas de rechazar 3 millones de dólares. Lo sé. ¿Estás segura? Completamente. No me arrepentí. El negocio significaba más que dinero para mí. Cada instalación que hacíamos ayudaba a alguien a recuperar su espacio, su tiempo, su dignidad. No podía ponerle precio a eso. En febrero, la antigua dueña del salón me pidió hablar en privado. Necesito renunciar. ¿Por qué? Mi hermana en otro estado está enferma. Necesita que alguien la cuide. Soy la única familia que tiene. ¿Cuánto tiempo necesitas? No sé. Tal vez meses. Tal vez más. Entonces toma una licencia. Tu puesto estará aquí cuando regreses. ¿De verdad? Sí, has hecho buen trabajo aquí. No voy a castigarte por cuidar a tu familia. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Gracias. No merezco tu bondad. Probablemente no, pero la recibes de todas formas. Se fue una semana después. Contraté a alguien temporal para cubrir su puesto. Una mujer joven llamada Daniela con experiencia en hospitalidad. Daniela era eficiente y profesional. Pero también noté algo más. Tenía moretones en los brazos que intentaba cubrir con mangas largas. Un día, mientras revisábamos el calendario de eventos, su teléfono sonó. Vi cómo su cara cambiaba. Miedo puro. ¿Estás bien?, pregunté. Sí, es solo, mi novio. ¿Tu novio te lastima? Se quedó congelada. Yo, no puedo hablar de eso. No tienes que hacerlo, pero si necesitas ayuda hay recursos. Puedo darte números de organizaciones que ayudan. No puedo irme, no tengo dinero, no tengo a dónde ir. ¿Cuánto necesitas para irte? ¿Qué? Dinero. ¿Cuánto necesitas para salir de esa situación y empezar de nuevo? No puedo pedirte eso. No estás pidiendo, te estoy ofreciendo. ¿Por qué harías eso? Porque alguien me enseñó que cuando tienes poder, puedes usarlo para humillar o para ayudar. Yo elijo ayudar. Le di $5,000 en efectivo. También le di el número de un refugio que había estado apoyando financieramente. Le di una semana libre pagada. Usa ese tiempo para mudarte. Cuando regreses, tu trabajo sigue aquí. Daniela lloró en mi oficina durante 20 minutos. Luego se fue. Una semana después regresó. Se veía diferente, más ligera. Los moretones todavía estaban ahí,
pero algo en sus ojos había cambiado. Me mudé, estoy en un lugar seguro, y presenté una orden de restricción. Bien. ¿Por qué me ayudaste? Apenas me conoces. Porque pude, y porque sé lo que es sentirse atrapada. Daniela se convirtió en mi mano derecha en el salón. Era dedicada, confiable, y trataba a cada cliente como si fuera el más importante. El negocio siguió creciendo. Pero con el crecimiento vinieron más desafíos. En marzo, un grupo de propietarios de negocios locales organizó una protesta frente al salón. Decían que mis portones estaban matando pequeños negocios, porque los clientes tenían miedo de pagar por estacionarse accidentalmente. Salí a hablar con ellos. Mis portones están en propiedades privadas, no en sus estacionamientos. Pero la gente tiene miedo de estacionarse en cualquier lugar ahora, dijo uno. Entonces tal vez ustedes deberían mejorar sus opciones de estacionamiento en lugar de depender de usar la propiedad de otros. Eso no es justo. ¿Saben qué no es justo? Que durante años tuve mi entrada bloqueada por clientes de negocios que no eran míos. Que perdí mi tiempo, mi dinero y el cumpleaños de mi hija porque nadie respetaba mi espacio. Eso no es justo. Pero estás ganando dinero con esto. Sí, estoy ganando dinero protegiendo mi propiedad. Eso es capitalismo. Pensé que ustedes lo apoyaban. Uno de los manifestantes, el dueño de un bar, dio un paso adelante. Mi negocio ha perdido el 30% de clientes desde que instalaste esos portones. ¿Cuántos de esos clientes se estacionaban ilegalmente en propiedades privadas? No respondió. Exacto. No perdiste clientes. Perdiste la habilidad de que tus clientes abusaran de los demás. Hay diferencia. La protesta se disolvió después de eso. Pero el daño mediático ya estaba hecho. Más artículos. Más opiniones divididas. Mi hija llegó a casa de la escuela llorando otra vez. Un niño dijo que su papá perdió su trabajo por tu culpa. Me senté con ella. ¿El papá de ese niño trabajaba en qué negocio? No sé. Porque apuesto que si investigamos, descubriremos que ese negocio tenía otros problemas más allá del estacionamiento. Es fácil culparme a mí. Es más difícil admitir que tal vez no manejaban bien su negocio. Pero ¿qué si es verdad? ¿Qué si alguien perdió su trabajo por ti? Entonces esa persona perdió su trabajo porque su empleador dependía de usar ilegalmente la propiedad de otros en lugar de solucionar sus propios problemas. Eso no es mi culpa. Mi hija lo pensó. ¿Nunca tienes dudas? Todo el tiempo. Pero las dudas no cambian los hechos. Los hechos son que yo tengo derecho a proteger mi propiedad. Y si otras personas tienen problemas porque ya no pueden abusar de ese derecho, ese es su problema, no el mío. En abril, recibí una carta del municipio. Querían reunirse conmigo para discutir regulaciones de acceso residencial. Fui a la reunión con mi abogada. El concejal encargado me miró como si fuera un problema que resolver. Señora Herrera, hemos recibido muchas quejas sobre sus portones. ¿Quejas de quién? Propietarios de negocios, residentes, personas que han sido cobradas. ¿Y han recibido quejas sobre los años de invasión de propiedad que sufrí antes de instalar el portón? Eso es diferente. No lo es, solo que a ustedes no les importó hasta que empecé a cobrar. Estamos considerando una ordenanza que limite los cargos por uso temporal de entradas residenciales. Mi abogada se inclinó hacia adelante. Cualquier ordenanza que limite el derecho de mi cliente a controlar el acceso a su propiedad privada sería inconstitucional, y estaríamos felices de litigar eso en Corte Federal si es necesario. El concejal se puso pálido. No estamos amenazando nada, solo explorando opciones. Exploren todo lo que quieran, dije. Pero si pasan una ordenanza que viole mis derechos de propiedad, los demandaré. Y ganaré. Y entonces el municipio pagará mis honorarios legales, además de daños. La reunión terminó rápidamente después de eso. Saliendo del edificio, mi abogada sonrió. Cada vez te pareces más a mí. ¿Eso es bueno? Depende de a quién le preguntes. Esa noche mi hija preguntó, «Mami, ¿vale la pena? Todo este estrés, toda esta pelea. ¿Tú qué crees?» No sé. A veces parece que todos están enojados contigo. No todos. Solo los que perdieron la habilidad de aprovecharse de mí. Los demás me respetan, y eso es suficiente. ¿Pero no te cansas? Sí, pero más cansada estaría si todavía permitiera que me faltaran el respeto. Ella asintió lentamente. Creo que entiendo. Algún día lo entenderás completamente, y cuando ese día llegue, sabrás exactamente qué hacer cuando alguien intente aprovecharse de ti. La abracé, y supe que todo esto, cada pelea, cada artículo negativo, cada protesta, valía la pena si le enseñaba a mi hija una lección.
que el respeto no es negociable. 3 años después de instalar el primer portón, mi vida era completamente diferente. El negocio de franquicias tenía 73 ubicaciones en 14 estados. Cada mes generaba entre 60,000 y 85,000 en ingresos pasivos. El Salón Herrera estaba reservado con un año de anticipación. Mi hija tenía 580,000 en su fondo universitario, pero lo más importante era esto: nadie volvió a faltarme el respeto en mi propia propiedad. En mayo, la antigua dueña del salón regresó. Su hermana había fallecido, y ella necesitaba volver al trabajo. ¿Todavía tienes mi puesto?, preguntó. Sí. Daniela es ahora gerente general, pero hay espacio para ti como coordinadora senior. Acepto. Trabajó bien con Daniela. Las dos formaron un equipo sólido. El salón funcionaba como relojería. Un sábado por la tarde, mientras revisaba los libros en mi oficina del salón, alguien tocó la puerta. Era un hombre mayor, tal vez 60 años, bien vestido. ¿Señora Herrera? Sí. Mi nombre es David Morrison. Soy el padre del hombre que bloqueó su entrada durante el cumpleaños de su hija hace años. Me quedé quieta. Robert Chen es su hijo. Sí, él me contó lo que hizo. Y lo que usted hizo después. Quería conocerla personalmente. ¿Para qué? Para agradecerle. ¿Agradecerme? Mi hijo era un hombre arrogante y cruel. Usted le enseñó una lección que yo nunca pude enseñarle, que las acciones tienen consecuencias. Desde ese día, ha sido diferente. Mejor. Trata a las personas con respeto ahora. Bien para él. También quería ofrecerle algo. Tengo contactos en industria hotelera. Podrían estar interesados en su sistema de gestión de estacionamiento. Estamos hablando de contratos potenciales por millones. ¿Por qué me ayudaría? Porque mi hijo le debe más de lo que puede pagar. Esta es mi forma de saldar esa deuda. No le debo nada, y no necesito su ayuda. Lo sé. Pero la oferta está ahí si cambia de opinión. Me dejó su tarjeta y se fue. Esa noche, le conté a mi hija sobre la visita. ¿Vas a aceptar su ayuda?, preguntó. No lo sé. Parte de mí quiere rechazarlo por orgullo, pero otra parte piensa que sería tonta en rechazar una buena oportunidad de negocio solo porque viene de ellos. ¿Qué haría la abuela?, preguntó mi hija. Mi madre había fallecido 2 años atrás, pero mi hija la recordaba bien. La abuela tomaría la oportunidad. Ella siempre decía que el orgullo no paga las cuentas. Entonces ya sabes qué hacer. Llamé a David Morrison la semana siguiente. Reuní con sus contactos. En 3 meses, firmé contratos con 2 cadenas hoteleras para implementar mi sistema de gestión de estacionamiento. Valor total, $4. 7 millones en 5 años. Patricia casi se desmaya cuando vio los números. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Sí, significa que puedo expandir, contratar más gente, tal vez abrir otro salón. Significa que eres millonaria. La palabra me golpeó. Millonaria. Yo, que hace años no podía salir de mi propia entrada. En agosto, mi hija cumplió 15 años. Organizamos su quinceañera en el Salón Herrera. Invitamos a 200 personas. Contraté una banda en vivo, fotógrafo profesional, decoración elaborada. A mitad de la celebración, mi hija me llevó al balcón. Gracias, mami. Por tu fiesta. No, por todo. Por enseñarme que puedo defenderme. Que no tengo que aceptar cuando alguien me trata mal. De nada, mi amor. Una niña en la escuela intentó hacerme bullying el mes pasado. ¿Qué hiciste? Le dije exactamente lo que tú me enseñaste, que mis límites no son negociables, y que si seguía habría consecuencias. ¿Funcionó? Me dejó en paz. La abracé fuerte. Todo había valido la pena. Cada pelea, cada artículo negativo, cada noche despierta preocupándome. Porque mi hija había aprendido la lección más importante. En octubre, recibí una llamada inesperada. Era de la periodista que había escrito el primer artículo negativo sobre mí hace años. Señora Herrera, estoy escribiendo un artículo de seguimiento. ¿Puedo entrevistarla? ¿Sobre qué? Sobre cómo su negocio ha crecido, sobre el impacto que ha tenido. ¿Va a escribir otro artículo llamándome oportunista? No, voy a escribir la verdad. Que usted encontró una manera legal de proteger su propiedad y construyó un imperio haciéndolo. Acepté la entrevista. El artículo salió 3 semanas después. Era justo, balanceado y honesto. Incluía entrevistas con otros propietarios que habían usado mi sistema. Todos decían lo mismo. Finalmente tenían paz en sus propias casas. Un comentario me quedó grabado. Era de una mujer llamada Sara. Antes vivía con ansiedad constante preguntándome si podría salir de mi entrada. Ahora duermo tranquila. El portón me devolvió mi vida. Esa noche releí el artículo varias veces.
Luego lo guardé en un folder junto con el primer artículo negativo. El contraste era notable. Daniela tocó la puerta de mi oficina. ¿Lista para ir a casa? Casi. Solo revisando algo. ¿El artículo? Sí. Es bueno ver que finalmente te dan el crédito que mereces. No necesito crédito, solo necesito que me respeten. Tienes ambos ahora. Manejé a casa. Mi hija estaba estudiando en la mesa del comedor. Preparé la cena. Comimos juntas hablando sobre su día. Era una noche ordinaria. Sin drama. Sin conflicto. Sin nadie bloqueando mi entrada o faltándome el respeto. Y eso era exactamente lo que había estado buscando desde el principio. Después de acostar a mi hija, salí al jardín. Miré hacia la entrada. El portón estaba ahí. Silencioso, pero efectivo. Un recordatorio permanente de lo que había logrado. No con venganza. No con destruir a otros, sino con límites claros, consecuencias justas y la negativa absoluta de aceptar falta de respeto. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Patricia. Acaba de entrar otro pago de franquicia. $28,000. Buenas noches, jefa. Sonreí. Respondí. Buenas noches. Entré a mi casa. Cerré la puerta con llave. Mi casa, mi espacio, mi paz. Nadie podía quitarme eso nunca más. 5 años después de instalar el portón, vendí mi casa original. No porque tuviera que hacerlo, sino porque quise. La vendí por $680,000. 3 veces lo que pagué. El portón había aumentado el valor de la propiedad significativamente. Los compradores eran una pareja joven que amaba el sistema de seguridad. ¿Podemos quedarnos con el portón?, preguntaron durante la inspección. Por supuesto, pero tendrán que firmar un acuerdo de uso con mi empresa. ¿Qué tipo de acuerdo? Ustedes pueden usar el portón gratis, pero si deciden cobrar por acceso, mi empresa recibe 10% de los ingresos. ¿La gente realmente paga? Más de lo que imaginan. Firmaron. Compré una casa nueva en un vecindario mejor. Más grande. Con entrada circular que nadie podría bloquear accidentalmente. Mi hija eligió su propio cuarto con baño privado. El salón de bodas original se había convertido en mi proyecto favorito. Daniela ahora era copropietaria con 20% de participación. La antigua dueña se había jubilado finalmente, pero venía a eventos especiales como consultora. Abrí un segundo salón en otra ciudad, luego un tercero. Mi hija entró a la universidad. Estudió administración de empresas. Decía que quería aprender a manejar el negocio familiar. No tienes que hacerlo, le dije cuando me lo contó. Puedes estudiar lo que quieras. Lo sé, pero quiero esto. Quiero continuar lo que empezaste. En su segundo año, hizo una presentación en clase sobre mi negocio. Me pidió que fuera como invitada especial. Frente a 40 estudiantes, mi hija explicó. Mi madre no inventó nada revolucionario, solo aplicó un principio básico. Cuando estableces límites claros y consecuencias justas, la gente aprende a respetar tu espacio. Un estudiante levantó la mano. ¿Pero no es cruel cobrarle a la gente por cometer un error? Mi hija respondió antes de que yo pudiera. No es un error cuando ignoras un letrero claramente visible que explica las consecuencias. Eso es una elección. Y las elecciones tienen resultados. Me sentí orgullosa. Después de la clase, un profesor me detuvo. Su hija es brillante. Habla de usted con tanto respeto. Ella es la razón por la que empecé todo esto. ¿Cómo así? Su cumpleaños número 7. Alguien bloqueó mi entrada y no pude comprar su pastel. Lloró. Y decidí que nunca más permitiría que alguien me hiciera sentir impotente en mi propia propiedad. Una motivación poderosa. La única que importaba. El negocio seguía expandiéndose. Las franquicias ahora estaban en 28 estados. Los contratos hoteleros se habían renovado y expandido. Abrí una división nueva. Estacionamientos comerciales con el mismo sistema de pago automatizado. Patricia me presentó los números anuales en diciembre. Ingresos totales este año, $8, 3 millones. Ganancias netas después de impuestos y gastos, $4, 1 millones. ¿Cuánto tengo en total? Entre efectivo, inversiones y el valor de las propiedades, estás valuada en aproximadamente 12 millones. 12 millones de dólares, desde un portón de $3,500. Esa Navidad organicé una cena grande. Invité a todos los empleados de los salones. A Patricia, a mi abogada, a Daniela y su nueva pareja. Durante el brindis, me puse de pie. Quiero agradecerles a todos. Este negocio empezó porque alguien me faltó el respeto, pero creció porque ustedes creyeron en la idea de que todos merecen que se respete su espacio. Daniela agregó. Y porque nos diste una oportunidad cuando otros no lo hicieron.
Después de la cena, mi hija y yo nos quedamos solas limpiando. Mami, ¿alguna vez piensas en ese hombre? El de la SUV blanca. A veces. ¿Estás agradecida con él? No. Estoy agradecida conmigo misma por no aceptar su falta de respeto. Él solo fue el catalizador. ¿Crees que aprendió algo? Su padre dice que sí, pero eso no es mi problema. Lo que importa es que yo aprendí. ¿Qué aprendiste? Que el respeto no se ruega, se exige, y que cuando tienes el poder de cambiar tu situación, la única pregunta es, ¿lo usarás? Un año después, mi hija se graduó con honores. Durante su discurso de graduación como representante de su clase, contó mi historia. Mi madre me enseñó que ser fuerte no significa nunca sentir miedo o frustración, significa decidir que tu dignidad vale más que la aprobación de otros, que tus límites no son negociables, y que cuando alguien te falta el respeto, tienes el derecho de hacer que paguen el precio justo. La audiencia aplaudió. Después, mientras tomábamos fotos, un reportero me preguntó, ¿qué consejo le daría a otras personas en situaciones similares? Documenta todo, consigue asesoría legal, establece límites claros, y nunca permitas que alguien te haga sentir que no tienes derecho a proteger lo que es tuyo. ¿Y la venganza? Esto nunca fue venganza, fue justicia. Hay diferencia. Esa noche, mi hija y yo cenamos en nuestro restaurante favorito. ¿Qué sigue ahora?, preguntó. Para ti, lo que quieras. Para mí, seguir construyendo. ¿Más salones? Tal vez, o tal vez algo completamente diferente. Lo bueno de tener recursos es que tienes opciones. Gracias, mami. ¿Por qué? Por enseñarme que puedo construir mi propia vida, que no tengo que aceptar lo que otros dicen que debo aceptar. De nada, mi amor. Manejamos a casa. El portón de nuestra nueva casa se abrió automáticamente con el sensor. Entramos. Se cerró detrás de nosotros. Seguro. Privado. Nuestro. Esa noche, antes de dormir, saqué una foto vieja. Era del cumpleaños número 7 de mi hija. La tomó una amiga justo antes de que me diera cuenta que no podía salir. Mi hija sonreía, emocionada por su pastel que nunca llegó. Al lado puse una foto de su graduación. Radiante, confiada, fuerte. Valió la pena, cada pelea, cada artículo negativo, cada momento de duda. Porque no solo construí un negocio, crié a una mujer que sabe su valor. Y eso, al final, era el verdadero éxito. No los millones en el banco, no las franquicias, no los salones, sino esto, saber que cuando mi hija enfrente su propia SUV blanca algún día, sabrá exactamente qué hacer. Guardé las fotos. Apagué la luz. Mañana habría más desafíos, más oportunidades, más decisiones. Pero esta noche, dormí en paz. En mi casa, con mi hija, rodeada de lo que construí con dignidad intacta. Y nadie, nunca más, podría quitarme eso.